En cuanto al tratamiento, lo que estábamos hablando, de que para hacer la PSA es indispensable que estén desde el cultivo para posteriormente saber cuál tratamiento va a ser como el ideal en esos pacientes, porque podrían llegar a complicarse si damos tratamiento empírico sin hacer el cultivo realmente. La siguiente bacteria es Burkholderia. Burkholderia en un inicio la clasificaron como si fuera pseudomonas y ya posteriormente se dieron cuenta que no, que era un microorganismo completamente aparte y a partir de eso se creó como el complejo de Burkholderia. Es un saprófito que también se encuentra en la tierra, en lagunas, en arrozales, en campos de cultivo y se ha visto que puede estar también de forma intrahospitalaria porque va a ser resistente a lo que son reactivos, a desinfectantes y se puede también ubicar en dispositivos médicos. Entonces, volvemos a lo mismo, sin una correcta técnica séptica, podríamos introducir este microorganismo o este agente en la persona y provocar un cuadro infeccioso. Generalmente va a ingresar por inoculación directa o por inhalación, pero también se han visto casos de infecciones por ingesta. La infección primaria que va a provocar es lo que se conoce como melioidosis, es una neumonía aguda que puede ser de forma crónica o puede llegar a diseminar de forma sistémica. Es muy similar a lo que es el cuadro de tuberculosis y puede llegar a casos fulminantes en donde el paciente termina falleciendo por una insuficiencia respiratoria o porque se hacen múltiples abscesos a nivel orgánico. Se considera igual un patógeno oportunista y también, al igual que Pseudomonas, va a complicar la fibrosis quística. Entonces aquí tenemos como una representación de más o menos lo que va a ocurrir con Burkholderia, que puede ingresar por inhalación y a nivel cutáneo, como les mencioné, también puede ingresar por ingesta y va a provocar diversos cuadros. Lo principal o los principales síntomas o lo que más vamos a notar va a ser la presencia de fiebre, de tos, de dolor de cabeza, de descarga nasal, una disminución de apetito y generalmente todo esto se va a padecer mucho a lo que es un cuadro de resfriado. La diferencia es que se va a empezar a notar una disminución significativa en lo que es la pérdida de peso. Si la bacteria llega a diseminar y no se queda localizada, puede llegar a provocarme problemas a nivel de los huesos, a nivel de articulaciones, también puede provocar abscesos a nivel de hígado o a nivel del vaso y también, como viene aquí en la imagen, podría provocarme infecciones a nivel de piel como tipo rash o incluso infecciones del tracto urinario. El siguiente bacilo gram negativo va a ser Acinetobacter, que es un cobacilo gram negativo, no fermenta carbohidratos ni reduce nitratos. Se encuentra como flora normal de nuestra piel y de nuestro tracto respiratorio. Se va a encontrar como un contaminante en superficies húmedas y las infecciones que van a generar es bastante variado, al igual que Pseudomonas y Burkholderia, y puede provocarme entonces neumonía, infección del tracto urinario, de tejidos blandos y septicemia. Sin embargo, Acinetobacter no es de forma tan frecuente que nos genera ese tipo de cuadros clínicos. Va a tener también mucha resistencia a antibióticos y se ha asociado principalmente a dispositivos intrahospitalarios porque tiene la capacidad como de recubrirlos y entonces colonizan el sitio en donde se encuentra ya sea la prótesis o el catéter. El siguiente microorganismo va a ser Moraxella, que también es un cocobacilo gram negativo, es también oxidasa positiva, al igual que Pseudomonas, pero tiene un crecimiento lento. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con Neisseria, porque Neisseria también es un cocobacilo gram negativo. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál es la diferencia? El sitio donde lo vamos a encontrar. Generalmente cuando tenemos una infección por Neisseria, la vamos a encontrar más que todo como a nivel como del tracto genitourinario, a nivel de una enfermedad de transmisión sexual, mientras que Moraxella lo vamos a encontrar más asociado a lo que son infecciones de vías respiratorias, principalmente otitis media o infección de vías respiratorias bajas. Esto se debe a que Moraxella es parte de la flora orofaringia, pero hay que diferenciarlo de Neisseria porque también hay algunas Neisserias que son diplococos gram negativos que se pueden encontrar también a nivel de nuestra mucosa oral. Entonces, en esos casos podría prestarse para confusión. Y la más importante va a ser Moraxella catarrhalis, que es la que nos va a generar un cuadro respiratorio, como un catarro, y de ahí viene el nombre. Luego tenemos Astenotrophomonas maltófila, que esta va a ser de vida libre, es oxidasa negativa y también está asociada a infecciones intrahospitalarias, principalmente en pacientes que son inmunosupresos o que han tenido un tratamiento previo con antibióticos que me lavaron la flora normal y permiten que Astenotrophomonas, perdón, logre entonces crecer.
Se puede aislar de orina, de heridas, de sangre y del sistema respiratorio. Aquí lo importante es no confundirlo y realmente asociarlo como agente causal. Es decir, que si lo aislamos de un medio de cultivo, de una muestra, que se asocie realmente con la sintomatología del paciente. Luego tenemos Agregatibacter, esta es súper rara, yo realmente no recuerdo haber visto un caso con este microorganismo, es un cocobacilo gram negativo y se asocia más a lo que son problemas a nivel de las periodontales. También puede generar endocarditis, abscesos y osteomielitis, pero lo más común son los problemas a nivel bucal. Para ir terminando, entonces, tenemos a aeromonas y a plesiomonas. Estas bacterias tienen características un poco similares a Campylobacter y también un poco a Vibrio, ya que van a ser aerobias o anaerobias facultativas, son flageladas al igual que Vibrio, van a ser también oxidasa positivos al igual que Moraxella y al igual que Pseudomonas, y se van a encontrar en el medio ambiente o también pueden llegar a colonizar el tubo digestivo en los humanos. En el caso de hormonas, va a provocar hemólisis y en cuanto a las infecciones, se van a asociar a infecciones de pacientes que tienen antecedentes de haber visitado algún sitio donde hay agua, ya sea agua dulce o agua salada, ya que hormonas tiene la capacidad de soportar altas concentraciones de sal, al igual que vibrio. También tenemos casos de celulitis que podría llegar a progresar a una invasión de la fascia y provocar entonces el cuadro de fascitis como tal o inclusive llegar hasta el músculo y provocar la necrosis del músculo. También en esos casos en donde progresa puede llegar a provocar también una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que tal vez anda buscando mariscos o algún molusco en un lugar de agua salada o en un río, se punza con algún palo o con alguna astilla, ingresa a aeromonas y posteriormente empieza con la celulitis, la fascitis, la mionecrosis y posteriormente la bacteremia. Y todo parte de una lesión inicial que tal vez no le pusieron atención porque fue nada más una punzada con algún palo, alguna astilla o que se rasparon con algo. Podría llevar a provocar también gastroenteritis en casos donde se consumen alimentos contaminados que tienen enterotoxinas o citotoxinas. Puede también asociarse mucho a sanguijuelas, lo cual también se encuentran como en esos lugares donde van a buscar mariscos o moluscos, en zonas como pantanosas. Y lo importante es que soporta altas concentraciones de sales, sin embargo, no soporta concentraciones tan elevadas como el 6%, lo cual sí lo soporta vibrio. Entonces, una forma de diferenciarlos, porque cuando nos genera el cuadro de gastroenteritis, es un cuadro muy similar al que vamos a observar en los cuadros por vibrio cólera o por vibrio para hemolitis. Presiomonas también va a ser acuático, también va a generar una diarrea enterotóxica, por lo que también hay que hacer diagnóstico diferencial con aeromonas y con vibrio. Tiene baja resistencia a antibióticos y también va a ser móvil. Y van a haber otros bacilos gram negativos que lo pueden encontrar, ahí les anoto la página, en la página 477, que son bacterias no fermentadoras de difícil identificación y que si gustan revisarlo pueden revisar ese cuadrito, pero sin embargo son muy raras de llegar a ver. Y para finalizar, tenemos el cuadro clínico. Tenemos un varón de 8 años con un diagnóstico de leucemia aguda, quien recibe tratamiento con fármacos citotóxicos, es decir, tratamientos para el cáncer, para la leucemia. Me imagino que ese signo de porcentaje me refería como a 5 días, 5 días posteriores al inicio de la quimioterapia, presenta un recuento de leucocitos en 300, es decir, está más bajo de lo normal, está inmunosupreso. Inicialmente pasó de 60.000 a 300, probablemente por el fármaco citotóxico, y no habían granulocitos, es decir, tenía una agranulocitopenia. Al 6.º día desarrolla fiebre elevada con nódulos eritomatosos en muslos. Posteriormente, 2 días, presenta lesiones cutáneas que se vuelven purpúricas y necróticas y finalmente se forman úlceras profundas. Si ustedes leen esta descripción de que tienen nódulos eritomatosos, que luego se evolucionan a una lesión cutánea purpúrica y necrótica, eso suena mucho al ectima gangrenoso, ¿lo recuerdan? En Pseudomonas. Y además está en un paciente inmunosupreso que estaba recibiendo tratamiento con fármacos. Le hacen una radiografía torácica tomada al inicio de la fiebre y mostró infiltrados difusos en ambos pulmones, es decir, también tenía una afectación pulmonar, además del cuadro en la piel. Le hacen los hemocultivos al día 6 salen positivos para un bacilo gram negativo, oxidasa positiva de coloración azul verdosa en las placas de cultivo, probablemente de agar sangre. Entonces este cuadro, iniciando con
Las manifestaciones en piel, podríamos pensar en el eczema gangrenoso. Luego vemos que también tiene manifestaciones a nivel pulmonar, probablemente por una neumonía, lo cual es muy común. Probablemente fue un caso de pseudomonas que ya diseminó a nivel sistémico, vea que el hemocultivo dio positivo y por eso, entonces, quizás el foco inicial fue a nivel pulmonar, luego ya diseminó a sangre, llegó a piel y tuvo las manifestaciones en piel. Entonces, es un ejemplo claro de un caso de pseudomonas. ¿Y cómo sé que es pseudomonas? Primero vemos el eczema, luego vemos la neumonía y luego podemos ver que es un bacilo gram negativo, oxidasa positivo, que además tiene una coloración azul verdosa en el medio de cultivo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, con lo que hemos visto? Si no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar con la siguiente clase. Entonces, para hacer un repaso de lo que hemos visto como hasta el momento, a ver de qué tanto se acuerdan, por favor participen para poder continuar con la clase y hacer como una recopilación de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, tenemos que el cuadro de gastroenteritis, que es un cuadro de gastroenteritis. ¿Alguien que me dé una definición rápida? ¿Alguno que me dé una definición rápida del cuadro de gastroenteritis? Doctora, podría ser una infección, o sea, gastrointestinal, en la cual tenemos síntomas como náuseas, vómitos, diarreas. Ok, perfecto. ¿Y alguno sabe qué significan las últimas letras itis? Digamos, yo digo flebitis, ilenitis, gastroenteritis. ¿Qué quiere decir eso? Inflamación, profe. Inflamación. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿quién me dice la triada clásica de la disentería? Ese es con sangre, moco, Ajá. acuosas, no recuerdo más. Dolor, dolor, sangre, era una diarrea acuosa de bajo volumen, era sanguinolenta y dolorosa. ¿Qué más? Acuérdense que eran tres cosas. Ahí me están describiendo la diarrea, ya me dijeron que era heces con sangre, acuosa, Era colitis, ajá, que el colitis es evacuaciones como de bajo volumen. como lo que acaban de describir. Y falta algo más, que es Eh, una sensación como de que la persona va a defecar, pero queda como la sensación como de que no lo pudo hacer, como una tenesmo. espasmo rectal. Exactamente, muy bien. ¿Quién me dice cuáles son, son 6, cuáles son los 5 principales en términos de este curso que nos pueden provocar cuadros de disentería? Agentes causales, ¿quién nos recuerda? ¿Quién recuerda cuáles son? Doctora, la Profe, chiquela. la salmonela, No, salmonela no, no, Klebsiella, Klebsiella tampoco, la campylobacter, Campylobacter jejuni, ajá, una. Shigella, ¿Cuál? la Shigella Miguel, y exactamente. la E. coli enteroinvasiva. Interventiva, ajá. La entameba histolítica. Entameba histolítica, ajá, faltan 2. Ay, perdón, me dijeron antes, ¿cuál me dijeron antes? Salmonela me la dijeron, ¿verdad que si alguien la dijo? Sí, 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 dijeron profe, salmonella. Salmonela también, perdón. ¿Y cuál otra? Shigella. Shigella ya me la dijeron, ¿sí? Shigella, Ajá. Salmonella, E. coli, Campylobacter jejuni, Entameba histolítica y me falta una, que es un patógeno oportunista, anaerobio. ¿Quién es? Yersinia, doctora. Yersinia puede provocar casos de diarrea de tipo disentérica, pero no es como lo frecuente. Hay otro que Klebsiella. no, soy un difícil. Los 6 que yo les había mencionado son entonces los que ustedes me dijeron, Shigella, Salmonella,
La E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Tamia bestolítica y Clostridium difficile. La compañera mencionó ahora Yersinia, entonces voy a hacer también como un paréntesis con esto. Van a haber otros agentes que podrían llevar a generar cuadros de disentería, pero no es lo frecuente. Por ejemplo, Yersinia. También, por ejemplo, Vibrio para hemolíticos podría llevar a un cuadro de disentería, pero no lo frecuente. Generalmente, Vibrio para hemolíticos me va a generar un cuadro de diarrea acuosa, pero hay casos esporádicos en donde puede haber disentería. Los 6 agentes que yo les acabo de mencionar son los 6 agentes clásicos que generalmente provocan disentería, pero pueden haber, por ejemplo, esos otros 2 que los acabo de recordar, más el de Yersinia que la compañera dijo, que pueden también provocar de forma esporádica cuadros así y que nos podrían como confundir y que no hay que descartarlos. Luego tenemos las infecciones del tracto urinario, que van a haber 2. ¿Quién me dice cuál es más grave, si la cistitis o la pielonefritis? La pielonefritis es más grave que la cistitis. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los principales agentes causales? La E. coli. Helicobacter. E. coli, E. exacto. coli. E. coli. ¿Y cuál otra? ¿Cuál es el segundo agente causal? Eso se los mencioné ayer o antier. ¿Quién lo recuerda? De fijo les pregunto eso en el examen. ¿Quién es el segundo agente causal de infección del tracto urinario? E. coli y... Staphylococcus aureus. Casi, estafilococos aprofíticos. Eso apúntelo porque de fijo se los pregunto y ya se los he dicho también varias veces a lo largo de las clases. Luego tenemos que estos 2, estafilococos, estrepto, pueden provocarnos infecciones en piel y en tejidos blandos, que son como los principales que hemos visto. Sin embargo, hay otros como pseudomonas que también nos pueden provocar infecciones en tejidos blandos. Vamos a tener toxinas de staph. Hay 2 toxinas de staph que son como las más importantes. ¿Quién las recuerda? Que una me provoca el síndrome de piel escaldada o el impétigo buloso y otra me provoca el síndrome de choque tóxico. ¿Cuáles son las toxinas? La alfa toxina me parece. Sí, esa es una, pero no es como de las que yo estoy hablando, pero es una, tienes razón. La que me provoca el impétigo buloso, la toxina, es foliativa. Y la que me provoca el síndrome de choque tóxico, recuerden que es una toxina súper antigénica. Entonces, si no recuerdan las iniciales, pueden ponerme la toxina súper antigénica de Staphylococcus aureus, que esa sería la TSST1, que es la de Staph, que se puede confundir con la STSS1 de Strepto. Pero entonces, si ustedes me ponen toxina súper antigénica de Staph y de Strepto, ya eso los valgo como bueno. ¿Quién recuerda cuál es el microorganismo que representa los estreptococos del grupo A? Streptococcus pyogenes. Exactamente. ¿Y el grupo B? Eso también se los va a preguntar de Streptococcus agalactiae. Galactia, exactamente. ¿Quién recuerda las 2 secuelas de estreptococos? Fiebre reumática y glomerulonefritis estreptocócica. Exactamente. Luego recordemos que streptoneumonía es lo que se conoce como neumococos, que nos va a provocar un cuadro de neumonía, valga la redundancia en el nombre. Características de la infección por anaerobios. ¿Quién recuerda las características de las infecciones por anaerobios? Son 2 principales. ¿Cuáles son? ¿Quién las recuerda? Que son clásicas en Clostridium perfringens, que son muy notorias en Clostridium perfringens, pero que la mayoría de anaerobios las cumplen. Olor putefacto, exacto. ¿Y qué más? Crepitancia. Y exactamente, las crepitaciones, muy bien. Luego aquí tenemos como un mini resumen de los microorganismos anaerobios más importantes de los que más me interesan a mí. Clostridium perfringens, que nos genera la gangrena gaseosa. Clostridium difficile, que nos puede generar cuadro de disentería o una colitis pseudomembranosa. Botulino, que nos va a generar la parálisis flácida o espástica.
Flácida. Flácida, exacto. Clostridium botulinum, la flácida. Y Clostridium tetani, entonces la espástica, que es cuando la persona se contrae toda, ¿verdad? Y Gardnerella, ¿quién recuerda qué hace Gardnerella cuando se da un desequilibrio hormonal? ¿Qué hace Gardnerella? Esa es la que produce las infecciones vaginales. Exactamente, vaginosis bacteriana, y vamos a ver células flu o células guía. Lo otro que les iba a decir, ¿cuál es el tratamiento ideal para los anaerobios? ¿Qué es lo que siempre se manda? Que yo les he dicho que hay que tener cuidado con las personas con problemas renales. La juepucha, que casi me matan, esa. Doctora, voy a hacer metronidazol. Exactamente, muy bien, ok. Entonces fue como un mini repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. Obviamente es bastante comprimido, pero aquí ya hay varias cositas que ya les mencioné que les voy a preguntar en el examen para que se lo aprendan. Entonces, vamos a continuar con la clase ya del día de hoy, que sería la clase número 8. Va a ser de vibrios y otras bacterias relacionadas. Básicamente hoy les voy a dar una clase de un montón de bacilos que nos quedaron por fuera, gram negativos. Vamos a hablar de vibrio, vamos a hablar de helicobacter, de campylobacter, vamos a hablar de bordetella, vamos a hablar de muchos microorganismos para no dejarlos por fuera, entonces los comprimí como en esta clase. Entonces, los vibrios van a ser bacilos gram negativos, curvados. El más importante va a ser vibrio cólera, que me va a generar la enfermedad del cólera, que en el pasado era bastante problemática. Está asociado a agua de mar contaminada, al consumo de pescado o de mariscos contaminados o mal cocinados, y pueden tener forma de S o forma de espirales. Van a ser móviles porque poseen flagelos polares y además son también oxidasa positivos, al igual que plesiomonas, al igual que aeromonas, al igual que moraxella y al igual que pseudomonas. De estos, en este cuadro vamos a ver los más importantes: vibrio mímicos, parahemolíticos, vulníficos y alginolíticos. De estos, ¿qué es lo que hay que principalmente pensar? Primero, que vibrio cólera me va a generar cuadros de diarrea acuosa muy voluminosa. Vibrio mímicos también me puede provocar un cuadro de diarrea acuosa. Para hemolíticos, como su nombre lo dice, escuchen que suena hemolíticos, entonces probablemente me va a generar el cuadro de diarrea acuosa y además me puede provocar un cuadro de disentería. Por eso se denomina hemolíticos, porque tiene una afectación a nivel de los glóbulos rojos. Luego tenemos vibrios vulníficos, que tienen que subrayarlo con rojo porque vibrios vulníficos es de los que nos pueden llevar a provocar bacteremias fulminantes posterior a una ingestión. Además nos pueden provocar cuadros de celulitis en personas que se tienen una herida o alguna lesión y se les contamina, y podrían incluso tener una alta tasa de mortalidad y terminar falleciendo. Entonces, vulníficos con rojo, porque vulníficos no nos genera diarrea, al igual que los otros tres que les acabo de mencionar, sino que nos genera un cuadro más sistémico de bacteremia o de celulitis. Y por último, alginolíticos, que es parecido a vulníficos, pero lo que nos va a generar es únicamente la celulitis, es decir, no es tan letal como vulníficos. De todos estos, el que es más frecuente o el que van a ver de forma más frecuente va a ser vibrio cólera y vibrio parahemolítico. Entonces, vibrio cólera va a tener una baja tolerancia al ácido. Entonces, ¿qué pasa? Es una bacteria que es gastrointestinal. Entonces, para lograr llegar a invadir y llegar al intestino a provocar todo el cuadro clínico, tiene que tener una dosis infecciosa muy alta. ¿Para qué? Para que logre atravesar el tracto gastrointestinal, se mueran algunas bacterias y logren llegar otras pocas al final y ya lograr colonizar. Va a que se vea que a un pH bastante alcalino, de 8 a 9.5, va a tener un ELPS con un antígeno característico, el cual se puede identificar con anticuerpos para reconocer cepas importantes. ¿Cuáles van a ser las más importantes? La cólera O139 y la O1. Son las más importantes relacionadas con vibrio cólera. Va a producir una toxina de cólera o la toxina TC, que es la toxina principal, y esa toxina lo que hace es promover la acumulación del AMP cíclico. Y siempre que escuchemos que hay una acumulación de AMP cíclico, hay que pensar de una vez en una hipersecreción de agua y de electrolitos. Y electrolitos principalmente el cloruro y el potasio, pero también puede llevar a una excreción de sodio. Entonces, siempre que escuchemos que hay una acumulación de AMP cíclico, tenemos que pensar en eso, de una vez en una diarrea acuosa con una alta cantidad de salida de líquidos, y entonces va a ser muy voluminosa.
Van a haber cepas productoras de cólera, es decir, no todos los vibrio cóleras me van a provocar el cuadro diarreico como tal, y generalmente este cuadro diarreico o esas cepas que generan la diarrea van a relacionarse con un factor de colonización, que es un pelo corregulado por la toxina, es decir, una vez que la bacteria empieza a producir la toxina de cólera, la TC, se empieza a expresar también este pelo corregulado que lo ayuda entonces a invadir las células y a adherirse a ellas. Algo importante, en este caso, cuando hablo de vibrio cólera, de invadir, no es que vibrio cólera ingrese a la célula como hemos visto con Shigella, sino que vibrio cólera se va a quedar en la superficie. Entonces, invasión me refiero a la llegada al intestino, no a la invasión del enterocito. Vibrio cólera no invade el enterocito como tal. Las bacterias que invaden los enterocitos son las bacterias que me van a generar cuadros diarreicos, por ejemplo, Shigella. Luego tenemos que eso va a ser una diarrea bastante acuosa y el nombre se los voy aquí a, tienen que ponerlo como en negrita, creo que no está en esta diapositiva, vamos a ver en cuál estará, bueno, debe estar más adelante. El cuadro de cólera se le conoce como una diarrea en agua de arroz, que es una diarrea muy voluminosa que da como esa apariencia, como agua de arroz, como turbia, casi no se va a ver material sólido, sino que va a ser puro líquido. Incluso vean que aquí les pongo que es una evacuación voluminosa de hasta 1 litro. Entonces aquí el peligro y el problema con cólera es que puede llevar a la mortalidad o a la muerte de la persona debido a la pérdida de electrolitos y pérdida de agua, que fue lo que ocurrió hace muchísimos años cuando hubo la batalla con los filibusteros, que se murió un montón de gente allá en Guanacaste por cólera. Fue por deshidratación. Ay, otra vez me salió lo de la reunión. Supuestamente ya me habían dicho que lo habían actualizado, pero no sé qué pasó. Sí, es que como las sesiones solo duran de 30 a 45 minutos, cada vez que pase ese tiempo le va a salir. Pero supuestamente es que, según me dijeron, la universidad ya me lo volvieron a actualizar para que salga con el plan pagado. Y ve que ahí dice como que estoy en un plan pagado. Y me dijeron que ya no debería haber problema, pero de ahí. Voy a cerrarla de una vez y vuelven a entrar al mismo link para continuar aquí a ver si ya vuelve a funcionar. Tal vez cerrándolo, volviéndolo a abrir ya sirva. Ok.